Amados hermanos, muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Para mí es un privilegio nuevamente estar reunidos para poder predicar y poder compartir la palabra del Señor en esta hora. Amén. Sea usted bienvenido a este lugar, a una prédica más. Sé que el Señor tiene el control de su vida, el control de nuestras vidas, y sabemos que en Él, hermanos, son nuevas las cosas. Siempre hay algo nuevo en el Señor, siempre su misericordia nos sorprende. Y en esta noche vamos a orar, dando gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes, hermanos, de cada una de las familias que se están conectando y que se han conectado y se conectarán. Así que yo le voy a pedir que nos podamos poner en comunión unos momentos solo para orar y para poder pedir misericordia en esta noche y que el Señor nos hable. Padre, en esta noche te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, porque has sido bueno, porque has sido misericordioso, has sido clemente, has sido compasivo. Hoy una vez más levantamos nuestro corazón, levantamos nuestra vida, Señor amado, nuestra voz, para pedirte misericordia. Sabemos, Señor amado, que hay luchas. Oramos por las diferentes necesidades, Señor amado, de mis hermanos. Tú conoces el levantar, el acostar de cada uno. Tú conoces sus necesidades. Tú conoces, Señor, las aflicciones de cada uno, Señor amado. Pero sabemos que tu palabra dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de cada una tú, Señor amado, lo auxilias. De cada una tú lo sacas. Tú eres, Señor amado, el único, Señor amado, que puede, Señor amado, ayudarnos, proveernos, Señor amado, también poder, Señor amado, en esta hora, saber que tú eres el que provee, el que cuida, el que protege, en el nombre de Jesús. Bendice a cada uno de los hermanos que ya se están conectando a la distancia, ahí donde ellos están en su hogar, en su sala, Señor, en su habitación, en su comedor, en donde ellos estén conectándose a través de estos medios. Te pido que tú ministres, Espíritu Santo, la vida de cada uno, de las familias, de los matrimonios, de los hijos de mis hermanos. Sabemos, Señor amado, que tú tienes nuestras vidas en tus manos y que todo esto pasará y que tú nos darás una vez más la oportunidad de estar en tu templo, de estar en este lugar que tú nos has dado para poder levantar nuestras manos y glorificar tu nombre con nuestros hermanos y hermanas, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que sean bienvenidos todos los hermanos que se están ya conectando y vamos a seguir estudiando la palabra del Señor. Fíjese, hermano, que hemos estado estudiando un poquito sobre el tema que el Señor le da el mensaje a la iglesia de Esmirna. Y hace unos días estuvimos hablando, hermanos, sobre los defectos que el Señor le habla. Y a esta iglesia el Señor le dice que tiene temor al sufrimiento. Entonces estuvimos hablando un poquito el día martes sobre el sufrimiento, hermano, que a veces era necesario. Y hablamos, hermano, del texto en Salmos 34, 19, que ahí terminábamos y hablábamos sobre muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo libra el Señor. Y esa es una palabra que usted debe de abrazar en esta hora. Usted tiene que tomar porque es una palabra para su vida. Es una palabra para usted, es una palabra para su matrimonio. Muchas son las aflicciones del justo en su matrimonio, en su hogar, en su trabajo, pero de cada una de ellas el Señor lo librará. El Señor obrará con amor, el Señor obrará con misericordia. Y eso es nosotros, hermano, algo interesante, algo hermoso, porque sabemos que tenemos un papá poderoso. Amén. Y hablábamos un poquito sobre los dos aspectos que nuestro Señor Jesucristo, hermano, vivió en la cruz del Calvario, cuando le gritaban que se bajara de la cruz para que no sufriera. Y el otro pasaje que estuvimos viendo, en donde terminamos, hermano, era en donde le quisieron dar mirra y vino y un tema, hermano, que nos habla de poder tener un analgésico, no analgésico, una anestesia para no sentir, hermano. Entonces, todo eso el Señor nos habla. Y hoy vamos a seguir estudiando, hermano, y en el verso 10, en su parte final, vamos a leer el 10 para agarrar el contexto,
tomar el contexto, dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Eso estuvimos hablando hace unos días. ¿Sí? He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Hemos visto, hermano, y hemos estudiado que todo lo que viene en nuestra vida, hermano, es con el propósito de ser probados. Eso estuvimos hablando. Eso es algo hermoso en nuestras vidas, hermano. Si usted se da cuenta, en lo secular, hermano, hay exámenes a los alumnos, en los diferentes trabajos muchas veces hay evaluación de desempeño que le llaman, y eso es al final el tema de probatorio, hermano, de ver cómo está uno desarrollándose. Pero a mí me llama la atención en el final del texto, porque habla, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, a las iglesias. Y el que venciere no sufrirá daño en la muerte segunda. Entonces, aquí tenemos que hablar un poquito, hermano, de que el Señor lo que le estaba recriminando, o no recriminando, sino lo que le estaba diciendo a la iglesia, es de que él miraba un temor al sufrimiento. Amén. Era una iglesia que Dios ciertamente la estaba preparando. Hermano, y estuvimos viendo que Dios no le va a dar pruebas más fuertes de las que nosotros en un momento dado podamos soportar. Entonces estas persecuciones y todo lo que venía a la iglesia, hermano, era ya preparado y estaba dentro de un plan perfecto. Entonces el Señor le dice, no temas, porque le estaba viendo temor. Le estaba viendo, hermano, que habían situaciones en la vida de estos hombres como que en un momento dado podían flaquear. Y le estaba diciendo, no temas, porque yo estoy contigo. Ese es el mensaje de esta hora. No importa, hermano, las circunstancias, no importa la aflicción, no importa la prueba, no importa lo que esté pasando alrededor nuestro. No importa cómo esté nuestro país. Oiga, hermano, lo importante es que el Señor esté con nosotros. Entonces, a mí me llama la atención porque en el temor dice, sé fiel. Y es interesante que estudiando un poquito la palabra fiel, dice que es digno de confianza. Fiel significa, hermano, creer, creyente, convencido y obediente. Entonces, a mí me llamaban la atención estas palabras, hermano, porque el Señor le estaba diciendo a esta iglesia, sé fiel. En otras palabras, debes de estar convencido. Y eso es lo que el Señor está probando en cierta manera hoy en nuestras vidas también. ¿Qué tan creyentes somos? ¿Qué tan convencido estamos? Que si el día de mañana pasara algo, hermano, que cerraran el país de la noche a la mañana unos días, yo no sé, solo es un pensamiento. ¿Qué tan convencido está usted y estoy yo que el Señor es nuestro proveedor, que el Señor es nuestro Padre? ¿Qué tanto estamos convencidos? Hay muchos rumores, hermano, hay muchas situaciones en los ambientes, al final de una persecución muy fuerte que viene a la iglesia. Hermano, ¿qué tan convencidos estamos nosotros? ¿Qué tan obedientes vamos a ser a la palabra al respecto de las situaciones que vendrán después de estos días? Yo no sé, 40 días, 45 días más. ¿Cómo vamos a estar en un par de meses? ¿Qué restricciones vamos a tener, hermano? ¿Qué tan convencidos vamos a estar de poder seguir buscando el rostro del Señor? Confiar en el Señor. No, hermano, es que fíjese que ahora hay mucha gente, mejor yo no voy a la iglesia. No, hermano, mire, como que el mundo, hermano, el sistema, lo que está viendo es los mecanismos para que el pueblo de Dios venga y entre el temor, que en el pueblo de Dios se manifieste ese tema de decir, ¿será que realmente puede pasar un milagro? ¿Será que estaré convencido? Hermano, no importa las circunstancias que puedan venir, usted y yo debemos de confiar en el Señor. Fíjese que cuando hablamos de eso, yo hoy trataba la manera de estudiar, hermano, y váyase conmigo a Juan capítulo 12, y en su versículo 25, hermano. Váyase conmigo, Juan, le dije, capítulo 12, 25. Y vamos a ver, hermano, qué dice la escritura en esta noche. Amén. 12:25. Mire, dice la palabra: el que ama su vida
la perderá. Amén. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Entonces, ¿qué está diciendo la Escritura? Hoy, hermano, nuestra vida le pertenece al Señor. Amén. Nuestra vida, hermano, está en las manos del Señor. Y hoy usted, hermano, usted y yo debemos hoy de ver cómo debemos de agradar al Señor. Tenemos que aprender a ser obedientes a su palabra. Tenemos que aprender a ser obedientes, hermano. ¿Por qué? Porque la Escritura hoy dice, hermano, el que ama su vida la perderá. Mire, hermano, ¿qué tanto usted se podrá amar o yo me podré amar? Y esto es sencillo, hermano. Mire, mañana, por ejemplo, mañana vamos a tener ayuno. ¿Cuánto realmente haríamos un ayuno? Desde a partir de ahorita, por ejemplo, hasta las 6 de la tarde. Ay, hermano, no. Es que mi gastritis. Es que fíjese que ya tengo casi úlcera. Yo no puedo, hermano. Mire, amamos nuestro cuerpo. Vamos a hacer una vigilia. Amén. Ay, hermano, es que fíjese que yo no me puedo desvelar. Entonces, ¿por qué le digo yo todo esto? Porque la Escritura me está diciendo, el que ama su vida la va a perder. Y eso es lo que le estaba diciendo a la iglesia. Mire, sé fiel, pero mire cómo le dice la Escritura, cómo le dice el Señor a esta iglesia, sé fiel hasta la muerte. Aquí tenemos que aclarar algo, hermano. El Señor nos ha prometido que nos va a librar de la muerte segunda. Todos estamos expuestos a la muerte primera, que es la muerte física. Amén. Ciertamente el Señor, hay promesas preciosas que la plaga no tocará tu morada, tu vida, etcétera. Sí, hermano, pero si hay un plan de Dios. Yo le quiero dejar en esta noche, hermano, de que lo que el Señor le habla a esta iglesia es, sé fiel hasta la muerte. ¿Sí? Sé fiel hasta la muerte. O sea, no importa lo que le pueda pasar a este cuerpo. Amén. Sé fiel hasta la muerte. Entonces, hermano, ¿cómo es el no amar? No amar, hermano, nuestra vida en el sentido de, Señor, si tú la tomas, amén. Pero, hermano, ¿quién estará en ese nivel de decir, Señor, si me quieres llevar, llévame? Es un poco difícil, pero mire, hermano, en Primera de Juan, en su capítulo 4, Primera de Juan, capítulo 4, y en su versículo 18, 4:18, dice la Escritura, en el amor no hay temor. Ahora le hago una pregunta, ¿quién es el amor? Es Dios. Dice la Escritura, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo. Entonces, hermano, ¿qué le estaba diciendo a esta iglesia? O cómo también lo podemos ver. Yo le he estado hablando de que en una manera la primera iglesia se le habla que ha dejado su primer amor. Cuando un hombre o una mujer, cuando alguien deja su primer amor en Dios, lo que abre la puerta dimensional que se abre, o lo que deja entrar a su vida, es el temor. Vamos a ver de varios enfoques, hermanos, las iglesias. Yo le puedo dar este enfoque. Primera iglesia, pierde su amor. ¿A dónde va? ¿Qué paso sigue? A perder, hermano, a tener temor. Entonces, la iglesia, hermano, tenía desafíos. ¿Cuáles eran los desafíos a esta iglesia? ¿Qué era lo que el Señor estaba hablando a esta iglesia? ¿Qué es lo que el Señor le quiere enseñar a esta iglesia? Entonces, ¿qué es el desafío de esta iglesia, hermano? El desafío es, en primer lugar, ser perseverante. Hermano, algo que a usted y a mí nos va a servir para ser aprobados es ser perseverantes. Tenemos que aprender a ser perseverantes en medio de la prueba, hermano. Fíjese que qué sería o de qué serviría pasar un estrecho, una aflicción, si en medio de la prueba o antes de salir de la prueba nosotros abortamos. Yo creo, hermano, que debemos de pedir al Señor de que cuando vengan circunstancias a nuestra vida, logremos salir aprobados.
Fíjese que cuando usted lee en Hebreos 11 y habla sobre los héroes de la fe, hermano, es interesante porque al final habla de que muchos no alcanzaron la promesa, pero murieron sabiendo que había una promesa mayor. Si usted lee los héroes de la fe, hermano, los héroes de la fe eran hombres que tuvieron aflicción, fueron hombres que pasaron desiertos, que pasaron pruebas, que pasaron situaciones difíciles, pero que fueron perseverantes, que se sostuvieron y que entendieron que había alguien poderoso que estaba con ellos. Ahora, yo solo quiero dejarle este pensamiento. ¿Qué es perseverar o qué es ser perseverante? Dice que alguien que es perseverante es aquel que soporta, aquel que permanece, que se queda abajo, dice, que es sufrir. Entonces, lo que el Señor nos está hablando en esta hora, hermanos amados, es que nosotros tenemos que aprender a soportar. Amén. El Señor quiere que usted y yo seamos valientes, seamos esforzados. Hermano, no vienen pruebas más difíciles, más grandes de las que usted pueda soportar. El Señor nunca le va a dar una prueba para que usted deserte, para que usted se vaya, para que usted, hermano, se salga del camino. Jamás. Lo que el Señor permite en su vida es porque también Él está con usted y le está diciendo, yo estoy contigo. Si te quedas sin fuerzas, yo te puedo dar fuerzas, porque Él es el que da fuerzas al que no tiene ninguna, dice la Escritura. Amén. Él es, hermano, el que está con usted. Entonces, a mí me llama la atención porque ser perseverante. Entonces, el Señor nos está enseñando que debemos de ser perseverantes. Hermano, tenemos que permanecer. Tenemos que aprender a permanecer. A permanecer. Y eso nos habla de ser fiel. El ser fiel es obediente. El Señor le está diciendo, sigue. El Señor le está diciendo, levanta tus manos, sigue adorando, camina, ora, ayuna. Hermano, el Señor te está diciendo y nos dice a nosotros las claves, si usted quiere llamar, las armas que nos ha dejado para poder salir, hermano. Ahora yo le voy a decir algo, una prueba, por sus propios medios, por sus propias fuerzas, usted y yo no podemos salir, jamás vamos a salir. Es el Dios de la gloria el que hace la obra perfecta. Es el que hace, hermano, lo difícil. Nosotros hacemos lo fácil. Él hace lo difícil. Amén. Entonces, cuando habla de ser perseverantes, hermano, la iglesia tiene que aprender a ser perseverante. Ahora, ¿por qué, hermano? Mire, yo quiero llevarlo a un par de textos que me llamaron la atención. Hoy estaba leyendo Mateo capítulo 10 y en su versículo 22. Fíjese, hermano, que el Señor nos habla en este pasaje y nos dice, y seréis aborrecidos. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mí. Mire, habla de momentos difíciles. ¿Quién le gusta ser aborrecido? Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahora, mire, hermano, ¿a cuántos nos han aborrecido o a cuántos han aborrecido por causa del Señor? Yo tengo un familiar muy cercano, hermano, que cuando él se hizo cristiano, sus papás lo sacaron de casa. Amén. Los papás le dijeron, preferimos un hijo borracho. Oiga lo que le estoy diciendo. A que tengamos un hijo evangélico. Mire, hermano, qué tremendo. Entonces, mire, dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin. Hermano, la perseverancia es hasta el fin. ¿Hasta el fin de qué? Hasta el fin de nuestro segundo, de nuestro minuto de vida. ¿Hasta el fin de qué? De que seamos transformados, porque esas dos cosas pueden pasar en nuestra vida. Amén. Que el aire, que hermano, el aliento de nuestra vida, pues el Señor se lo lleve. Y que tengamos que ir a un lugar, ¿verdad? A un cuartito ahí, frío. O puede ser que el Señor venga, hermano, y que seamos transformados en los aires. Pero ¿qué es lo que le está diciendo el Señor? El que esté perseverante, el que esté soportando, hermano, soportando.
Porque, hermano, también la palabra dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestados, principados, hermano. Hermano, ¿usted no cree que en todo lo que está pasando hoy no son gobernadores, potestades de las tinieblas que se están moviendo? Yo sí lo creo, hermano. Hermano, y siguen. Mire, lo tengo que decir una vez más. ¿Se acuerda usted hace como 6 meses que decíamos en la iglesia, esos vientos se están moviendo, pero no es común estos aires que hay? ¿No sería todo esto cósmico que estaba pasando, hermano? De que se estaban moviendo las potestades, hermano, para hacer lo que está sucediendo hoy. Y lo que viene, hermano, porque esto no se detiene, lo que viene todavía. Porque viene una persecución. Por eso lo que el Señor le está diciendo hoy a usted y a mí es, tenemos que aprender a ser perseverantes. Tenemos que aprender a ser fieles. Y hay una porción de la Escritura, hermano, que a mí me llama la atención, un pasaje precioso que está en el libro de Daniel. Váyase usted conmigo al libro de Daniel, en su capítulo 13, en su versículo 16. ¿Sabe por qué, hermano? Porque nosotros debemos de entender que Dios tiene un propósito para su vida y para mi vida. El Señor hace lo mejor para usted y para mí. Amén. La Escritura dice, la voluntad del Señor es buena, perfecta y agradable. Ahora, le hago la pregunta, ¿perfecta para quién? ¿Para usted o para Él? ¿Buena para quién? ¿Para nosotros o para Él? ¿Agradable para Él o agradable a nosotros? La voluntad del Señor es buena, perfecta y agradable para Él. Porque Él está trabajando en nuestra vida. Y a veces pueden venir tratos que a usted no le gustan, que a mí no son nada agradables. Pero el Señor sabe por qué lo está haciendo. Amén. Fíjese que en esta parte a mí me llamaba la atención algo, porque usted sabe que en estos últimos días han sido criticados muchos ministros, muchos pastores, muchos líderes, hermano, porque le han dado órdenes a Dios y que esto, hermano. Pero fíjese, hermano, que yo sé que el Señor tiene el cuidado de nosotros. Yo le pido a mi Señor que Él guarde mi casa, que los guarde a ustedes, hermano. Que esta plaga no toque mi morada. Pero si en un plan de Dios está que el Señor tocara. Ay, hermano, yo renuncio. No, hermano, yo le voy a mostrar bíblicamente. Mire, pues, fíjese que en este pasaje en Daniel, ¿qué es lo que yo trato de enseñarle, hermano, o que aprendamos? Es de que el Señor, hermano, tiene su perfecta voluntad. El deseo nuestro es que el Señor nos guarde, que el Señor nos cubra con su sangre. Nosotros oramos, hermano, con mi familia, con mi esposa hemos orado y los hemos tenido a ustedes, a todos ustedes, los que están conectados y los que se han conectado, hermano, los que nos visitan en nuestra página. Que el Señor los guarde, hermano, que el Señor tenga misericordia. Pero oiga este pasaje. Aquí está hablando que el rey Nabucodonosor hizo una estatua. Y en estatua, hermano amado, fíjese que era la orden, era cuando suene la alabanza, cuando suene la música, cuando suenen los instrumentos musicales, tienen que postrarse. Y estos hombres, 3 hombres, hermanos, los amigos de Daniel, ellos dijeron, nosotros no vamos a adorar, porque nosotros sí sabemos, nosotros estamos persuadidos. Nosotros hemos, hermano, estos hombres fueron perseverantes hasta el final. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender, a ser perseverantes, no bajo ciertas circunstancias que nos convienen. Yo soy perseverante porque estoy en un aspecto, en un término, en un tiempo de bonanza, hermano. Pero cuando viene la prueba, cuando viene el momento difícil, usted y yo tenemos que aprender a ser perseverantes. ¿Qué? Hermano, tenemos que aprender a ser fieles. Fiel significa, hermano, ser obedientes. Tenemos que aprender a ser obedientes. Fíjese, hermano, que en el versículo 16 dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, porque él había preguntado, hermanos, si ellos lo iban a hacer. Ellos le dijeron que no. Dice, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios. Oiga, esto es precioso. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede liberarnos del horno de fuego ardiendo. Ellos estaban convencidos. Ellos estaban persuadidos. Ellos eran creyentes
de que el Dios que ellos servían los podía liberar del horno. Amén. De fuego ardiendo. Y de tu mano, rey, nos librará. Ay, hermano. Pero ellos no comenzaron a decir, reprendamos a ese horno. Y no, ellos dijeron, el Señor tiene el poder de hacerlo. Pero el verso 18 es el que a mí me impacta. ¿Y si no? ¿Y si no qué? ¿Y si no nos libra del horno? Sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Amén. Ahora, yo le pregunto, ¿los libró el Señor del horno? No los libró. Y dice más adelante que se molestó este rey y fue, hermano, e hizo que calentaran 7 veces más ese horno. 7 veces más. Ahora, ¿los echó o no los echó? Sí, hermano, los echó. Pero ellos estaban persuadidos, hermano, ¿a quién le va a gustar que lo metan a un horno? Y 7 veces, ¿qué iban a pensar ellos? Que los iban a matar. Pero muchas veces, hermano, las pruebas, las aflicciones siempre traen 2 bendiciones para mí. Así lo miro yo. Primera, amén, que te fortalecen. Hermano, viene la prueba y lo primero que hace, hermano, es que te fortalece. En medio de la prueba, ellos miraron, hermano, que los echaron al horno. ¿Y a quién miraron? Al Señor. A veces es necesaria que venga la prueba. ¿Sabe para qué? Para que mire un milagro. Para que su fe siga creciendo más. Para que podamos tener, hermano, un testimonio de vida. Por eso yo un día le preguntaba al Señor, hermano, ¿por qué permitiste que mi hijo, el pequeño, tuviera esos tumores cerebrales, hermano? Para los que ya tienen muchos años de estar con nosotros en la iglesia, pueden dar testimonio de lo que estoy diciendo. Y le decía, yo hace unos días pensando, decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué permitiste 13 tumores cerebrales en mi hijo? ¿Y por qué permitiste que fuéramos con el doctor? Hermano, fueron 1 semana, 15 días, porque mi hijo se empezó a quedar muerto, hermano. Hermano, que su hijo se quede muerto, eso no es nada fácil. Nosotros estábamos, hermano, en el horno metidos. Nos metieron en un horno, hermano. Amén. Y hoy puedo ver y testificar que era necesario que nos metieran en ese horno, porque hoy le puedo testificar de un Dios que hace milagros. El Señor de la noche a la mañana hizo que desaparecieran, hermano, los 13 tumores cerebrales. Y ahí está mi hijo sirviendo en iglesia, es músico, pertenece al área del diaconado, hermano, y ahí está, agradecido. Siempre se le recuerda a él, mi hijo, Dios te dé una oportunidad. Dios se ha manifestado, porque el Señor se le apareció, hermano. Él habló con el Señor. Entonces, ¿para qué sirven las pruebas? 1, para nosotros, para verlo, para creer. Para, hermanos, seguir fortaleciendo esa fe en nuestra vida. Pero 2, y entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor en medio de ellos, dice la Escritura. Para testimonio. Amén. Entonces, a mí me ama, hermano, ¿por qué le digo yo eso? Hermano, los metieron al horno. Dice que la gente que los llevaba quedaron muertos y ellos se metieron al horno, hermano, y ellos sentían bien rico estar allá adentro. Cuando vieron al Señor, hermano, en medio de la prueba, en medio de tu aflicción, vas a ver el poder de Dios. Cuando el rey dice que vio, ¿cuántos hombres echaron? 3, pero si hay 4. Amén. 4. Y entonces, miren el verso 28. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos. Empezó a reconocer que el Dios que tenían esos 3 hombres era poderoso. Amén. Ahora, ¿qué hubiera pasado si estos hombres no hubieran sido perseverantes?
Si le hubieran dicho, miren muchachos, los vamos a meter a ese horno, si no, no tengas pena. Ahorita nosotros nos postramos y adoramos a la imagen, a la estatua. Si hubieran perdido, hermano, el maravilloso momento de ver al Señor con ellos, de ver que estaban en medio del fuego y lo único que se quemaban eran sus ataduras. Y dice que su cabello no se quemó ni uno, no tenían ni siquiera el olor, hermano, a humo. ¿Sabes qué pasa? Lo que te voy a decir, hermano, tómalo en el espíritu. Cuando Dios, de parte de Dios, viene una permisión de meterte, hermano, de meternos a una prueba, te meten en una burbuja. No temas, porque vas en esa burbuja del Espíritu, la burbuja de Dios, hermano. Los metieron en ese horno y ese fuego, hermano, no pudo con ellos porque iban dentro de una burbuja. Hoy tú puedes estar, hermano, pero es que usted no sabe lo que yo estoy pasando. La aflicción, la angustia, hermano, el temor, el dolor, hermano, yo te voy a decir, solo obedece, sé perseverante, sigue creyendo, sé obediente y vas a ver que en medio de la prueba vas a ver cómo Dios te mete en una burbuja y se manifiesta para tu vida. Si en todo esto, hermano, hay un propósito. Pero yo le voy a decir algo, quédese con esta palabra, Dios tiene el poder de guardarnos. Así le dijo estos hombres. Nosotros conocemos que el Dios que nosotros servimos tiene el poder de cuidarnos, de librarnos del horno. Y si no lo hace, en otras palabras, Él no deja de ser Dios, hermano. Por eso debemos de aprender, hermano, a orar. Debemos de aprender a pedir. Hermano, no caigamos en situaciones y yo reclamo, yo esto y ordeno. No, hermano, no están así las cosas. Si el Espíritu te habla para sujetar algo, sujétalo. Pero si son los deseos de doña Chonita, la famosa doña Chonita ahora, ¿verdad? Son los deseos de tu alma. Amén. El Señor tiene el poder de guardarte. Pero si no, hermano, si pasa algo, si hay un momento de aflicción, el Señor te puede guardar para que ninguna aflicción venga a tu vida. Pero dejarías de crecer, hermano. Dejarías de ser perfeccionado. ¿Sabes por qué? ¿En qué momento, hermano, trabajan en el barro? ¿En qué momento el alfarero hace su obra? Cuando lo está tallando con sus manos, le quita todas esas piedras, viene, hermano, y le echa agua y lo hace masa, hermano, y empieza a trabajar, y ya se dio cuenta cuántas vueltas da, y la mano del alfarero trabajando, hermano, eso es doloroso, porque le están cambiando de forma. Amén. Lo limpian y empiezan a darle forma, aprietan, hermano, el barro y empieza a dar una forma diferente. Y algo que es, hermano, se cambia de forma, sufre. Y el barro sufre, hay sufrimiento, hay aflicción, pero el resultado es precioso. El resultado va a ver usted un florero tan hermoso que lo va a lucir. Hermano, una taza, hermano, a mí me regalaron hace unos años un pocillo, hermano, así de barrito, hermano, barnizado. Y hermano, qué rico se siente el café. No solo buenos cafés nos dan los hermanos, sino ahí sale más exquisito el cafecito, hermano. Y es mi taza consentida, le digo a mis hijos, nadie toma ahí, ese solo es para mí. Y me tomo, hermano, porque da gusto verlo. Pero hermano, ese es el resultado. Entonces tenemos que aprender a ser perseverantes para llegar a ser aprobados. Hermano, los héroes de la fe, cuando usted lea los héroes de la fe, ninguno, hermano, estuvo en un hotel 5 estrellas. Todos tuvieron aflicción, todos pasaron persecución, unos persecución, otros, hermanos, fueron vendidos, otros fueron encarcelados, otros fueron aserrados, otros fueron quemados. Así dice la Escritura. Esos eran los héroes de la fe. ¿Y qué es un héroe? Un vencedor. Y usted y yo estamos llamados a no ser vencedores.
Somos llamados a ser más que vencedores. Amén. Váyase conmigo, hermano, a Lucas. Vamos a ir viendo unos textos para ir terminando. Lucas 21. Váyase, Lucas 21, 12. Lucas 21, 12. Aquí está. Mire qué dice la escritura en esta parte. Pero antes de todas estas cosas, está hablando de los finales de los tiempos, ya cuando el Señor ha de venir. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano, os perseguirán, os entregarán a las sinagogas, a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Mire, hermano, eso estamos ya empezando a vivir, una persecución. Amén. En algunas partes del mundo ya están autorizando abrir iglesias. Prohibido que lleguen personas de tercera edad. Prohibido que lleguen niños. Ese es un tema ya de persecución. Yo no sé cómo lo mira usted. Ah, no, hermano, es que eso es para proteger a nuestros niños. Ciertamente, ese es. Hermano, mire, el enemigo está atacando tan sutilmente que aquel que no le pida la dirección al Señor, aquel que no esté persuadido, aquel que no esté perseverante en el Señor, hermano. Ay, Dios mío, que Dios tenga misericordia. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, hermano. Porque va a venir una persecución muy así, muy, hermano. Yo estaba oyendo un programa ayer de los Estados Unidos de cristiano y empezaron a hablar muchas cosas, hermano, que quieren aprobar una enmienda de los Estados Unidos, que es como de la Constitución, hermano, porque quieren trastocar y ya no quieren que las iglesias básicamente sean abiertas, hermano, tantas cosas. Pero, hermano, y ellos decían, cada uno de los pastores en sus ciudades tienen que aprender la Constitución. Porque las constituciones defienden, protegen, hermano, la religión, el culto, etcétera, etcétera. Hermano, pero van a ver, mire, tan fácil con estos toques de queda. Ahí está la constitución. No están violando la constitución. Pero cerraron los templos. Automáticamente nos prohibieron. Cerrados los templos. Y ellos decían, con el tiempo, ya van a decir los templos, no, van a haber mucha restricción. Ah, no, ahora el internet, van a empezar a bloquear el internet, van a empezar a tener ataques. Hermano, tenemos que estar preparados y saber que el Señor viene pronto. Pero no importa lo que ha de venir, es muy poco tiempo. Y usted y yo tenemos que salir aprobados, hermanos. Y a mí me llamaba la atención porque dice, hermano, aquí el 12 dice, y os perseguirán y echarán mano, dice, y estarán en las sinagogas y en las cárceles. Seréis llevados ante reyes y ante gobernadores. No será esto ante las leyes, que en un momento todavía no va a poder uno predicar. Miren, en Estados Unidos algunos temas, hermano, ya son prohibidos allá. Amén. Y saben ustedes qué temas precisamente allá. Ya un pastor ya no puede decir esto es pecado, porque ya es uno homofóbico, ya es uno, hermano, de una era cuaternaria, hermano. Amén. Entonces ya empezaron ciertas prohibiciones, hermano, y eso tenemos que tener nosotros mucho cuidado. ¿Qué trato de decir? Debemos de saber qué tiempo estamos viviendo, hermano. Amén. Si usted y yo, hermano, no sabemos en qué tiempo estamos, hermano. Hermano, el Señor va a venir y nosotros ni enterados. Porque el Señor ha estado mandando señales, prodigios, hermano. El Señor ha estado hablando fehacientemente, audiblemente, con señales, porque nos queda muy poco tiempo y este tiempo es para darle estatura. Fíjese que en Primera de Pedro, en su capítulo 2 y en su versículo 20, nos habla. Hermano, oiga qué dice aquí. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Amén. Mire, ¿qué está diciendo la escritura aquí? Que qué chiste tiene que usted vaya a pecar y por eso va a tener consecuencias. Eso no. Ahora dice la escritura, si usted haciendo bien, si haciendo lo bueno, guardándose, buscando la paz, buscando la santidad, viene y empezamos a sufrir. ¿Ah? Y lo soportamos. ¿Qué significa eso? Hermano, que somos perseverantes. Esto es aprobado delante de Dios.
Dios. Entonces tenemos que aprender, hermano. Ahora, ¿y por qué, hermano? No sé si lo platicamos, pero váyase conmigo a este texto, hermano. 2 Timoteo 2. 2 Timoteo 2:12. 2 Timoteo 2:12. 2 Timoteo 2:12. Aquí está. Si sufrimos, también reinaremos con él. Amén. Si sufrimos, también reinaremos con él. Hermano, este era el mensaje para la iglesia de Esmirna. Una iglesia que iba a ser probada, una iglesia que iba a ser perseguida, afligida. Esa es una parte. A nosotros nos toca vivir una parte de Éfeso. Nos toca vivir una parte de Esmirna. Podríamos ver que son 7 características. ¿Sí? 7 mensajes de los cuales tenemos que aprender a vivir. 1, que tenemos que aprender a vivir enamorados del Señor. 2, que tenemos que sufrir. ¿Cómo es el amor? ¿Qué dice 1 Corintios? El amor es sufrido. Todo lo soporta. Amén. ¿Ya vio? Entonces, tenemos que aprender. ¿Por qué? Porque si sufrimos en las aflicciones y somos fieles, somos obedientes, somos perseverantes, vamos a reinar con Él. Y si lo negamos, dice la Escritura, Él también nos va a negar. Entonces, a mí me llamaba la atención esto, del primer desafío que le habla a la iglesia de Esmirna. El otro aspecto del desafío es: sé fiel hasta la muerte y recibiréis la corona de vida. Hermano, es interesante cómo el Señor le pide a la iglesia que sea fiel hasta la muerte. Amén. Usted y yo debemos de aprender a ser fieles hasta la muerte. Ahora, ¿por qué el Señor habla fieles? Hermano, a mí me llama la atención que dice: muchos son los llamados, primer grupo, pocos los escogidos. Pero dése cuenta que había un lugar atrio, santo y santísimo. Entonces, ¿quiénes son los muchos llamados? Es el atrio, hermano. Sí. Los escogidos, lugar santo. Porque recuérdese usted, hermano, que en el atrio ahí estaba todo el pueblo. Habían muchos. Pero en el lugar santo, solo los escogidos. Y había sido escogido una familia, la familia de Aarón, los levitas, una tribu. Amén. Pero había un lugar santísimo. ¿Y quiénes llegan al lugar santísimo? Los fieles. Entonces, ¿sabe por qué tomo yo esa figura? En Apocalipsis habla que el Señor peleará contra el Cordero y el Cordero los vencerá y en sus lomos dirá: Rey de reyes, Señor de señores. Y con él vendrán los llamados, los escogidos y los fieles. ¿Sí? El fiel es el que está en un lugar santísimo. El llamado, lógicamente, lo llaman. ¿Sí? El escogido, lo escogen, ¿verdad? Pero el fiel, él decide. A usted y a mí nos llamaron por misericordia. Y sé que a usted y a mí nos han escogido. Ahora, el tercer peldaño, ese depende de usted y depende de mí. Es una decisión. La decisión de ser fieles al Señor. Por eso el Señor está diciendo aquí: sé fiel. En las buenas y en las malas. Pero está determinando hasta qué punto tenemos que aprender a ser fieles. Hasta la muerte. Amén. Tenemos que aprender hasta las últimas consecuencias. Porque por eso le decía, es interesante que el Señor no nos ha prometido que no vamos a morir físicamente. El Señor nos ha prometido que no vamos a morir en la muerte segunda, que esa es la condenación. Eso sí te lo tenemos garantizado. Entonces, a mí me llama la atención, hermano, que tenemos que aprender a ser fieles. En Lucas 9:62 nos habla de aquel que pone la mano en el arado y voltea a ver para atrás. ¿Sí? Que dice que no es digno. Es aquel, hermano, que no es fiel. Es aquel que voltea a ver que hay cosas más atractivas en otro lado que poner su mirada en el autor y consumador de la fe. Tenemos que aprender eso, hermano.
Hoy el Señor nos está pidiendo fidelidad. Hoy el Señor quiere que usted y yo aprendamos a ser fieles. Porque Él ya te llamó, ya te escogió. Eso es las dos partes que Él tiene que hacer. La tercera parte, para que usted y yo lleguemos a ser fieles, esa es una decisión suya. Por eso no me cansaré de decirle, hermano, conéctese a los discipulados. Cuando abran toda esta situación, hermanos, y vamos a poder ser discipulados en la iglesia, no se pierdan los discipulados, hermano. Sino, ¿cómo va a crecer? ¿Cómo va a ser alimentado? ¿Cómo va a ser, hermano, nutrido? Tiene que aprender, ¿sabe qué? Dice que tenemos que desear como leche, como los bebés desean la leche. Como el recién nacido desea la leche. Pide su lechita. Eso, hermano, es el sustento, ese es el fundamento. Hoy, hermano, excuso decir, hay mucho cristiano que no tiene fundamento. Yo no sé qué vamos a hacer el día de mañana. Mucho cristiano no tiene fundamento en el Señor, hermano. Mucho cristiano, hermano, no tiene fundamento. No es realmente un creyente, no es un convencido. ¿Qué va a hacer? Si el Señor viene por una iglesia fiel, no va a poder ser perseverante, hermano. ¿Qué va a pasar el día de mañana si realmente esa vacuna que se está diciendo es el chip? Si el Señor revela que es el chip, que es la marca La Bestia, por ejemplo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué voy a hacer yo? Ay, hermano, es que mis hijos, y si no mis hijos se van a enfermar. Es que si no tiene la vacuna, imagínense que dijeran que esa vacuna, si no tienen esa vacuna no puede seguir estudiando. ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué voy a hacer yo? Entonces mi hijo ya no va a poder seguir. No, hermano, ¿cómo mi hijo no va a seguir estudiando? Hay que ponerla. Hermano, mire, tantas cosas que tenemos que estar conectados con el Espíritu para saber qué es lo que está pasando realmente. Pero la Escritura me está diciendo a mí que tengo que aprender a ser fiel hasta la muerte. Mire, hermano, es interesante la figura que hay cuando los abogados casan, ¿verdad, hermano? Por lo civil. O a veces nosotros los ministros, hermano, cuando el Señor nos permite y nos da la oportunidad de poder bendecir, porque nosotros no casamos, solo bendecimos. Fiel hasta la muerte. Amén. El matrimonio es hasta la muerte. Entonces imagínese, el Señor quiere que usted sea fiel, no importando las circunstancias que puedan pasar. Amén. Voy terminando. Me llama la atención, hermano, cómo el Señor, qué mensajes, lo que el Señor le da, el último mensaje, las últimas líneas que el Señor inspira, revela a través del Espíritu Santo a las iglesias. Fíjese, hermano, que a la iglesia de Éfeso le dijo, el que tenga oídos, oiga, oiga. Lo que el Espíritu dice a las iglesias, o sea, le está hablando a las 7 iglesias. Lo que le está hablando a las iglesias, yo soy iglesia, a mí me está hablando. Al que venciere, dice esta parte de Éfeso. ¿Venciere qué? Vencer el desamor. El que venza con amor y venza enamorado, le van a dar de comer del árbol de la vida. Mano, ahora, ¿qué le dicen a esta iglesia? El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño en la muerte segunda. Ahora, ¿qué significa vencer? ¿O en qué momento hay que vencer? Vencer hasta el final. El que vence, hermano, el que no tenga temor a sufrir, el que sea fiel hasta la muerte, a ese no sufrirá daño en la segunda muerte. Lo que usted y yo tenemos totalmente garantizado en Dios, hermano. Que nos van, hermano, que no vamos a sufrir daño en la segunda muerte. Puede ser que el Señor, hermano, el día de mañana recoja a alguno, hermano. Eso es innegable. Pero no importa, hermano, en qué turno nos vayamos, si hay que resucitar
o ser transformados. El tema es que cuando el Señor mire y diga, este hombre, esta mujer sufrió hasta el final, fue perseverante, fue fiel hasta la muerte, y en sus últimas estuvo ahí. Yo tengo un testimonio, hermano, cuando mi padre tuvo el accidente. Hermano, a mi papá le amputaron sus 2 piernas, solo tenía un ojito, no tenía nariz, no tenía boca, no tenía orejas, un brazo, hermano, lo tenía bueno, el otro brazo se lo iban a amputar, no quisieron amputárselo los doctores, hermano, porque ellos dijeron, ¿cómo está su rostro? Sin piernas y sin un brazo, solo con un brazo. Si él queda vivo va a ser un tema de mucho trauma para él, decían ellos. Y mi esposa y yo fuimos, hermano, los que pudimos estar viéndolo muy pocas veces porque no lo dejaban ver por el tema crítico que le estaba pasando, hermano. Aparatos por todos lados, era una cosa tremenda, hermano. Pero mire, hermano, siempre mi papá aún en esos momentos me dio fortaleza. Y él oró por mí antes de fallecer. Amén. Y yo le tomé varias veces su mano, hermano. Yo le decía, papi, padre, le decía yo oro por usted, yo pido a mi Señor que lo fortalezca, pero no vaya a renegar lo que está pasando, hermano, con un dolor terrible. Ni vaya a renegar al Señor. Y mira, hermano, él se ponía a llorar. Aquí su ojito tenía y cerraban sus lágrimas, decía, no, decía, Él es mi Señor. Porque no tenía prácticamente labios y todo, entonces a través de una traqueotomía, algo así se llama, entonces no se pronuncian bien las palabras, pero hermano, él decía, claro que no. Hermano, mire, entonces eso a mí me dejó marcado mi corazón. En una condición tan difícil, él levantó su mano. Hermano, cuando uno lo miraba y él no decía, ¿qué pasó? No decía, preguntaba por mis hijos. En una condición tan difícil, se me quedaba viendo y decía, así decía, los nenes, ¿dónde están? ¿Dónde los dejaron? Me los saludan, decía. Padre, decía yo en ese momento tan difícil, cuando él una vez vio a mi mamá en ese transcurso, hermano. Cuando la vio sentadita en su silla de ruedas, se puso a orar, se tomaron de la mano, oraron, hermano, y ya no lo vio mi mamá. Solo nosotros pudimos entrar muy pocas veces y por minutos nada más. Pero hermano, él siempre, hermano, eso a mí me dejó marcado. Porque en un proceso tan difícil. Y usted conoce de gente, hermano, que en los momentos difíciles a muchos les dio cáncer, por ejemplo. Yo conozco de testimonios, hay una hermana conectada aquí, que su mamita le dio cáncer con dolores, hermano. Ella se iba a la iglesia a servir. Ella decía, ya voy, y llevaba su parchecito. Si me da el dolor, me pongo mi parche, pero no me pierdo un culto. Y cuando uno empieza a ver eso, hermano, dice uno, Señor, si a uno no le ha pasado nada. Y lo peor es que no aprende uno a ser fiel. Y gente ha tenido procesos, por eso a mí me confronta esa palabra que dice que la fe de Noé confrontó al mundo. Hoy mucha gente que ha partido, que ha sufrido hasta la muerte. Ese es el ejemplo para nuestra vida. Yo conozco gente, hermano, que con dolores, gente, hermano, que en las últimas, en el tema de que le han dicho de que tiene tal enfermedad y es una enfermedad muy difícil, ahí están buscando, sirviendo, hermano. Amén. Usted y yo a veces nos duele el pelo o nos duele la cabeza, ya no podemos ir. Hermano, aprendamos a ser fieles. Aprendamos a ser perseverantes. ¿Sabe por qué? Porque termino con 2 textos, hermano. Apocalipsis 21:8. A mí me llamó la atención hoy a leer este pasaje, porque el 21:8 nos habla. Mire, hermano, Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes. Mire, hermano, ahí el Señor me desarmó. E incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Bueno. Si usted y yo no aprendemos a ser valientes. Ahora, ¿a qué cobarde se referirá, hermano?
Yo le hago a usted esa pregunta. Aquellos que desertan. Dice, mire, aquí hay una lista de los que van a padecer la muerte segunda. ¿Quiénes son los cobardes? Eso me preguntaba, hermano. Hoy me confrontaba el Señor y decía, hemos hablado que los idólatras, los fornicarios, pero hablan los cobardes. Los cobardes fueron aquellos que no fueron fieles, aquellos que no fueron valientes, aquellos, hermanos, que no fueron fieles, que no fueron, hermano, que no estuvieron convencidos al final, que no fueron obedientes, que no soportaron, que no permanecieron. Por eso, hermano, hoy usted y yo tenemos que aferrarnos. Por eso la palabra no por nada dice, apartado de mí no podéis hacer nada. Usted y yo tenemos que apegarnos al Señor, pero verdaderamente tenemos que buscar su rostro, hermano. Este tiempo no es para estar perdiendo el tiempo. Este tiempo, hermano, compartamos con nuestra familia. Hemos estado pasando estos momentos muy especiales con mi familia, que hemos tenido hasta algunos juegos ahí de mesa, porque es bueno todo, hermano. Pero también hay que tener tiempo para buscar de Dios. Hermanos que dan clases en la universidad, compartan su universidad, den sus clases, prepárense, pero tengan tiempo. Los chicos que están estudiando, conéctense, estudien, pero hermano, conectémonos. Porque hermano, tenemos que aprender. Hermanos que están trabajando, trabajen. Pero cuando sea el tiempo de conectarnos para aprender, conectémonos. ¿Sabe por qué? Porque aquí dice que los cobardes. ¿Y quiénes van a ser los cobardes? Aquellos que no fueron fieles. ¿Pero por qué no fueron fieles? Porque también no quisieron aprender, no quisieron ser discipulados. No quisieron, hermanos, ser instruidos. Y termino, hermano, con Mateo. Padre, se nos fue la luz, hermanos. Amén. Aquí estamos listos con todo, hermano. Amén. Aquí vamos a poner el reflector. Solo para terminar. Hermano, voy terminando con el libro de Mateo. Rapidito, hermanos, se nos fue la luz. Pero, hermano, Dios tiene siempre el control de todo. Amén. Mateo, en su capítulo 10. Amén. Y su versículo 28. Dice la escritura, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Eso nos habla de la muerte segunda, hermano. Amén. El Señor lo que nos está diciendo en este pasaje, hermano, es de que Él nos está garantizando que si nosotros, hermano, somos fieles, el Señor nos va a guardar de la muerte segunda. Amén. Eso nos habla de la condenación. Eso nos habla, hermano, de tener esa protección. Pero ¿a quiénes va a guardar el Señor? ¿A quiénes va a guardar el Señor? A los fieles. Así que aprender a ser fieles, hermano. Aquí en Guatemala, miro algunos hermanos conectados, pero aquí en Huehuetenango se nos fue la luz, no sé si en todo Huehue, pero aquí en mi zona se fue. Miro algunos hermanos todavía conectados y vamos a finalizar, vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos guarde. Hermano, recuerdes el día domingo a partir de las 11, tenemos nuestro culto, hermano, general, nuestro servicio en línea. Hermano, recuérdese, hay Santa Cena. Prepare mañana, vaya a comprar los elementos, el vino, el panito. Y, hermano, prepárese por sobre todo, prepare su corazón. Dios es fiel. Bendecimos, hermano, y vamos a orar, vamos a quedar despedidos. Y vamos a orar también por hermano Pablo, que ha estado de manteles largos el día de hoy. Le mandamos un saludo, hablamos con él y le pedimos al Señor que Él sea siempre su escudo, su protección, hermano, y que el Señor siga haciendo la obra perfecta en su vida, en su matrimonio y en su familia.
Amén. Me ayuda usted a orar y vamos a quedar finalizados. Padre, en esta noche te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, porque has sido fiel, has sido grande en nuestras vidas. En esta hora, Señor, yo te pido con todo mi corazón que bendigas a cada uno de mis hermanos que están conectados y que mirarán este video. Señor, por favor, provee, Señor amado. Yo sé que eres un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios clemente. Sí, Señor, por favor, bendice a mis hermanos. Abre puertas. Hay necesidades. Señor, sabemos que hay, Señor amado, peticiones. Por favor, responde con amor, responde con misericordia. Bendecimos la vida de nuestro hermano Pablo, Señor, por un año más de vida que tú le has dado. Bendícelo, bendice su espíritu, su alma, su cuerpo, sus manos, Señor, la obra de sus manos, a su familia, a su esposa, a su hermosa bebé, Señor, y te pedimos que tú sigas siendo, Padre, el centro de la vida de ellos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, hermano. Aquí nos quedamos sin luz, pero no nos impide el poder bendecirles. Les amamos y, hermano, quedamos despedidos. Y sin falta, el día domingo a las 11 tenemos nuestro servicio y vamos a hacerle fiesta al Señor. Traiga su pandero, hermano, hágale fiesta al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él lo merece todo. Que el Señor les bendiga, buena noche y nos vemos en nuestra próxima transmisión. Que el Señor les guarde, hermanos. Bendiciones a todos.